Entonces vamos a retomar aquí. Por si acaso tiene alguna pregunta de lo anterior, si son los mismos que han estado. Ahora ya me voy a presentar en vivo. Eso soy yo. Ajá. Así. Bueno, supongo que no hay preguntas. Estábamos en este puntito. Necesito les estaba explicando la función del órgano de Corti, transducción. Esto para retomar la clase. Estamos aquí en los dos tipos de células del oído, del órgano de Corti. Dos tipos de células, pero de las que son transductoras, ¿no? Hay otras células que son de sostén. Estas son de las transductoras. Células ciliadas internas, estas. Células ciliadas externas, que son más de cilindro. Las internas son como perita, las externas son cilindros. Las células ciliadas internas están haciendo sinapsis con fibras aferentes primarias. O sea, estas son dendritas que van a ir a formar o son parte de una neurona cuyo soma está en el ganglio y su axón llegará hasta la vía central. Son fibras sí, aferentes. O sea, van de las células llevan la señal de las células hacia el sistema nervioso central. En cambio, las células ciliadas externas, están unidas también algunas dendritas, pero son fibras más bien eferentes. O sea que son axones, están viniendo del sistema nervioso central a hacer sinapsis con las células, ¿no? ¿Se entiende, no? La diferencia. Células ciliadas internas son fibras aferentes, están unidas a fibras aferentes. Las células ciliadas internas, las externas, fibras eferentes. ¿Ok? Es lo que les decía, es todavía un misterio, no está muy claro por qué estas fibras, las células ciliadas externas que reciben señales del sistema nervioso, no tendría mucho sentido de que transduzcan porque no están recibiendo señales, ¿no? En lugar de dar como las células ciliadas internas. Sin embargo, cuando se pierden esas células, se pierde la audición. Entonces, bueno, hay algo que todavía no está muy explicado. Aquí al lado tienen lo mismo, las células ciliadas externas en 3 filas, las células ciliadas internas en una sola fila, con fibras, aquí les decía, las fibras, bueno, las fibras aferentes que van a formar el nervio coclear, luego el octavo par, y ese es el ganglio espiral, ¿no? Aquí. Y bueno, hay otras las células de Dayters, que son las células que son de sostén, principalmente aquí. Estas células no se regeneran. Entonces, que cuando se pierden totalmente y eso es lo que se llama la sordera neurosensorial, ¿no? Ok. Esa es una vez. Bien, estamos en esta parte entonces. ¿Cómo se produce la transducción? Y este es el mecanismo de transducción, repitiendo otra vez lo mismo. Tienen aquí a la izquierda, la célula más azul, tienen aquí los cilios, las células, y toda la célula está, digamos, aquí a partir de la parte más apical, aquí, está embebida en un líquido que es perilinfa, y en cambio esta otra parte que es blanca aquí, es lo que viene a ser la escala media, donde están embebidos en una membrana que es la membrana textorial, que es una membrana que contiene líquido alto en potasio, o sea, es como líquido intracelular.
En cambio, lo que está rodeando a la célula, al cuerpo de la célula, es como líquido extracelular, alto en sodio, bajo en potasio. ¿Ok? Tenemos aquí el núcleo, las sinapsis, las vesículas sinápticas, perdón, y canales de calcio. Y esos son los elementos más importantes, digamos. Cuando hay un desplazamiento del cilio, como ven ustedes aquí, estos canales que están en los cilios, son unos canales muy especiales que son de apertura mecánica, por eso se les representa así como un resortito. Cuando se desplaza el cilio, entonces jala esto y abre el canal, y al abrir el canal entra el potasio. La, eh, la concentración de potasio intracelular normalmente, si se acuerdan, es alta, ¿sabes? Y tiende el potasio más bien a salir en las células normales, si se acuerdan, ¿no? En este caso, ustedes igual tienen alto potasio, sin embargo el potasio entra. ¿Por qué? Porque hay un potencial que se llama el potencial endococlear, que hace que el potasio entre. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Primero terminaremos esto del cilio. El cilio se desplaza, abre ese canal, entra el potasio. Al entrar el potasio es carga positiva, despolariza a la célula. No es una neurona, pero sí tiene canales y es una célula muy excitable. Despolariza la célula, y al despolarizar la célula hace que eh, los canales de calcio se abran, entre el calcio, el calcio, como en otras sinapsis, tiene la función de acercar a las vesículas sinápticas hacia la membrana, y se produce la exocitosis, ¿no? Como ven aquí. Y luego, si se sigue, mientras más se desplace, más potasio va a entrar, se despolariza más, y finalmente al hacer la exocitosis se libera más neurotransmisor, y el neurotransmisor es el glutamato, y eso, ya saben ustedes, se libera, se une a la célula postsináptica, y ahí se genera otra señal. Si este cilio vuelve hacia el otro lado, se cierran los canales y cesa la transducción. Entonces, cada que se mueve el cilio, va a entrar. Y si se mueve más, entra más potasio, se despolariza más o menos, ¿no? Dependiendo el grado de desplazamiento del cilio. Y este cilio se desplaza no porque se mueve el cilio ya en condiciones normales, sino porque quien se desplaza es la célula. Y eso les sabe el ejemplo, ¿no? La anterior clase. Es como si le estuviéramos agarrando de los pelos a alguien, pero los pelos no se mueven. Quien se mueve es el cuerpo, ¿no? La cabeza, digamos, así. En este caso es igual. La membrana tectorial está fijando a los cilios, y lo que se mueve es la membrana basilar, haciendo mover a todas las células, y de acuerdo al sonido, ¿no? A la frecuencia que esté viniendo. ¿Okay? Justo aquí habíamos quedado. Aquí. Entonces tenemos aquí todo ese proceso. En células internas hay células que entre canales de potasio, entre el potasio, bueno, hay activación de otros segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato, y eso lleva a la liberación del neurotransmisor. Bueno, tiene aquí otras cosas más. Los receptores de ATP, bueno, eso ya vamos a dejar ahí por ahora. ¿Okay? Bueno, es lo que les decía aquí. Aquí tienen las células de Reuters que soportan las células. Entonces, esta es la membrana, esta parte celestita de acá, es la membrana tectorial, ¿no? Es la que tiene con alto potasio. Entonces, cuando llega la vibración, hace vibrar las células,
Esta es la membrana basilar, la que vibra, y al hacer vibrar hace mover a las células, y los cilios que están fijos es como si se desplazaran, pero realmente se desplaza es la célula. Pero ese movimiento hace que ya, como ya les acabo de explicar, se despolarice y mm, se libere el neurotransmisor, etc. Entonces, aquí está lo que les voy a explicar, lo que es el potencial endococlear. Fíjense, tenemos aquí alto potasio, concentración alta de potasio aquí en la escala media. Está llena de este líquido que es la endolinfa. Las células aquí están embebidas en perilinfa. La endolinfa es alta en potasio, la perilinfa es baja en potasio. ¿Ok? El interior de las células es alto en potasio también. Entonces, ¿cómo entra el potasio? Les decía hace rato. Ese potasio, la diferencia de concentración entre el potasio aquí alto y la célula no es mucha, la parte química. Sin embargo, hay una diferencia de potencial, como ya saben, entre el interior de la célula y el exterior de la célula. ¿Vale? Y aparte hay otro gradiente de potencial entre el interior de la célula, que es menos 70, y el endolinfa, que es más 80, porque tiene alto potasio. Esa suma de los dos gradientes de potasio entre el exterior de la célula y el interior, y la diferencia que hay entre el interior de potencial, estoy hablando, y la diferencia que hay entre el interior de la célula y el exterior de la célula, pero a este otro lado de la membrana basilar, hace un total de 120 milivoltios, y eso es lo que lleva a que entre el potasio, ¿no? Entonces, bueno, estas líneas rojas están mostrando cómo circula el potasio, ¿no? Entra por aquí y luego es para las bombas de potasio, es transportado otra vez aquí hacia la escala media, de manera que siempre aquí hay una concentración alta de potasio. Tengo otra, creo que es pues, antes de entrar. Para entrar un poquito en la parte de los cilios, vean ustedes. Esto no está en su libro, así que bueno, por eso lo estoy aumentando. Aquí están los receptores. Es un misterio y muy interesante, ¿no? Es cómo al desplazarse los cilios abren los canales, ¿no? Si pensamos en grandes fáciles, un alambrito que se pone de algo al otro lado, pero molecularmente es muy complicado, complejo y muy interesante. Tiene aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas proteínas, la miosina 1C, la calmodulina, que la conocen. Esas son moléculas que están acá. Hay una proteína, la red, que se llama el resorte de disparo. Y luego hay un canal, que es un canal MET, y luego tenemos un enlace de la punta, ¿no? Eso es lo que está así. Entonces, al desplazarse esto, justamente es como si tuviera una cadenita y jala y abre el canal que está aquí a este otro lado. Y ahí hay un canal de una bomba, pero una bomba ATPasa de calcio que anda con contratransporte. Está sacando el potasio al exterior, ¿vale? Perdón, calcio. Y ustedes ven aquí a través del canal MET, ese es el canal MET que es por donde entra el potasio. Entonces, cada que se desplaza el cilio, este es el canal que se abre, ¿no? El canal MET que está aquí, y entra ese potasio al cilio. Y este cilio obviamente se ha conectado con el resto y entonces se despolariza. Ven, aquí abajo les para mostrarles cómo es una técnica para ver cómo entra el potasio en real. En menos 7 segundos está en reposo. Cuando se desplaza, este rojo significa que entra el potasio. Entre el potasio, a los 7 segundos
Si después de 14 segundos ya se ha desplazado ese potasio y está saliendo. Y a los 21 segundos ya está otra vez normal, ¿no? Eso es como un colorante para el potasio que se hace eso y se ve como al desplazamiento del cilio entra el potasio. Eso es para que tenga un poquito más de conocimiento de otras cosas. Bueno, entonces ahora, compactando todo esto, podemos decir aquí, la vibración de la membrana basilar, esta es la membrana basilar, ¿no? Donde están, esta membrana basilar tiene unos pilares que se llaman los pilares de Corti, y aquí tienen esta otra una parte que es la membrana reticular. Un minutito, voy a poner mi... Ok, entonces le estaba... Alguien que quiere entrar, un minuto. Entonces, sí, esta es la disposición del órgano de Corti. De nuevo, membrana basilar, los pilares de Corti, la membrana reticular, y como les decía el rato, estos son los cilios y están agarrados aquí dentro de esto que es la lámina reticular, que es la membrana tectorial. Esta es una como gelatina, les decía, ¿no? Entonces, bueno, estas son las células ciliadas internas que están igual agarradas aquí. Y las tres filas de las células ciliadas externas. Entonces, cuando vibra esto, el sonido, como les he dicho, una parte específica, dependiendo de la frecuencia del sonido, hace vibrar una parte específica, ¿no? Por la resonancia que les expliqué en la anterior clase. Entonces, hace vibrar esto, esa vibración se transmite por los pilares hasta acá. Entonces, se mueven todos, toda esta parte, digamos, de donde están colgadas las células. Y entonces, al vibrar la membrana basilar, hace que la membrana tectorial, que es esta, vibre verticalmente y horizontalmente, y eso hace que se desplacen los cilios, ¿no? Entonces, al desplazarse los cilios, ya saben, produce la despolarización. O sea, en otras palabras, cada una de estas partecitas de la membrana basilar, que va, si les mostraba de grueso a delgado, es como un piano. Entonces, cuando a un sonido específico se va a hacer vibrar esta membrana y hace vibrar a la membrana tectorial, a esta membrana, y al vibrar esta membrana tectorial hace que se desplacen los cilios y por tanto se produce la despolarización. ¿Ok? Ese es el proceso. Aquí es lo mismo. Este movimiento de los giros de los cilios genera la entrada de potasio. Esa entrada es un potencial, lo que les decía es el potencial receptor. Estas células trabajan igual que las de la retina, con potencial de receptor. No hay potenciales de acción, sin embargo son células excitables, ¿no? No hay potencial de acción, son muy pequeñitas, pero sí hay potencial receptor. Ya saben lo que es el potencial receptor. ¿Sí? Bueno. Esto es exactamente lo mismo aquí. A ver, ¿dónde está la
Y este es lo mismo para mostrar cómo funcionan. Estas son células más de vestíbulo, que son exactamente igual que las cocleares. ¿Okay? Tienen la célula ciliada. Cuando se mueve el cilio, aumenta la... Si registramos aquí en la neurona, cuando se desplaza el cilio, como ven aquí, a un lado, la membrana sensitiva empieza, bueno, normalmente está generando potenciales de acción a una frecuencia regular. Cuando se desplaza el cilio, aumenta la frecuencia de disparo, pasa el desplazamiento del cilio y baja la frecuencia otra vez. Ahorita les voy a mostrar algo más interesante. Bueno, esto es lo mismo que ya hemos visto. Y aquí está. Para que se acuerden. En la perilinfa tiene alto sodio, bajo potasio. La endolinfa, alto potasio, bajo sodio. ¿Dónde está? Esto es aquí. El potencial endococlear que les decía, entonces son 150 milivoltios entre el líquido extracelular y la endolinfa. Entonces, ¿cómo va? ¿De dónde sale 150? Fíjense aquí, entre este punto y este punto. Diferencia de potencial entre líquido intracelular y endolinfa, 80 milivoltios. Entre el líquido intracelular y endolinfa, al otro lado, son 80 milivoltios, ¿no? Lo que les decía, menos 80. Diferencia entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, aquí fuera de las células, pero en la parte, digamos, donde está, no en la membrana textorial, sino en la membrana, aquí abajo de la membrana basilar, son 70 milivoltios. Entonces, sumados, 70 y 80 son en total 150 milivoltios. ¿Ok? Por eso es gracias a ese potencial, que se llama el potencial endococlear, que es de 150, ese potasio puede entrar. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí en el verde, la diferencia de potencial entre esta parte que está donde están los cilios y esta parte que es líquido, el lugar extracelular, entre el líquido extracelular aquí, pero debajo de los cilios, entonces así, es 150. Y es la suma de la diferencia de potencial entre el endolinfa y el interior, más la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Todo eso nos da 150 y ese es el potencial endococlear. ¿Ok? El resto de la figura se conoce. Bueno, esta es una célula ciliada verdadera. Y esto es cómo se ha descubierto con todo eso, ¿no? Ese es el experimento. Este es un microelectrodo de vidrio que está conectado con la parte interna de la célula. Esta es otra pipeta de vidrio, micropipeta de vidrio que lanza algunas sustancias, ¿no? Bueno, esta es la disposición experimental. El potencial de membrana, variando, como este micropipeta está conectada, podemos cambiar nosotros o controlar más bien el potencial de membrana. Bueno. Entonces, cuando se mueve el cilio, como controlamos esto, podemos detectar si se ha despolarizado o no se ha despolarizado. Eso es bastante complejo, pero muy interesante. Y esta es la gráfica donde se ve. Ustedes ven aquí la longitud de la célula ciliada. Y aquí tienen un adhesivo eléctrico en faradios, que es la capacitancia. Bueno, hay que ver esta, sobre todo esta parte.
Eh, a ver, según la... ¿Cómo lo explico aquí? No, me explico. Ya. Según la longitud de las células, su capacitancia va a ser mayor o menor. Entonces ven aquí la escala es de 0, aquí 50, 100 y aquí menos 50, menos 100. A partir entonces de del, del medio de la, de ser ¿cómo es esta escala? Sí, esta escala. No sé cómo explicar el salto, no me quedó. Bueno, esta es la población es una curva normal, ¿ves? La mayor parte de las células están en este punto. Entonces, conforme se desplaza el cilio más o menos, va a tener una respuesta o positiva o negativa. Entonces, esto es lo que le estamos mostrando más o menos. La mayoría de las células tienen este comportamiento. Es decir, desplazamos hacia un lado, va a haber una despolarización, y desplazamos hacia el otro lado, va a ser más bien hiperpolarización. Pero esto no es la escala real. Si ven ustedes más bien la gráfica aquí abajo, esto es más complicado. Potencial de membrana, este es menos 150 0. El potencial de membrana de la mayoría de las células son más o menos menos 50, menos 40. Entonces siempre está disparando. ¿Ve? Eso es lo que significa. Ese es una distribución del potencial de membrana de las células. La mayoría está entre este. ¿Ok? Entonces, bueno, eso va a condicionar a que haya más o menos un disparo. ¿Sí? Es muy difícil explicarse esa parte, pero bueno, hay que saber otras cosas. No hay mucho tiempo ahorita. Bueno, después, en cuanto a otros conceptos más del oído. El principio de posición. El lugar que se está estimulando es reconocido por el cerebro. Luego tenemos la detección de volumen para ver si podemos saber si está alto, abajo o nulo el sonido. Hay 3 mecanismos. La amplitud mayor de la onda sonora estimula las células ciliadas a mayor frecuencia. 2. Estimula un número mayor de células ciliadas. Y 3. Las células ciliadas externas recién se estimulan con intensidad elevada. Esos son los mecanismos para que podamos saber si es fuerte o leve el sonido, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a entrar a ver, ahorita les explico más en detalle. La ley de la potencia, la diferencia de intensidades es la raíz cúbica de la intensidad sonora real. ¿Ok? Entonces, 1.000.000.000 de veces energía es igual a 1.000.000 de veces de movimiento, o sea, 1.000.000 de veces de intensidad captada. Entonces, la escala de intensidad de sonido queda muy comprimida, por tanto utilizamos una escala logarítmica y eso se llama el decibelio. Todo eso está así en el libro, ahorita les voy a explicar en detalle. Un belio es una unidad de sonido. Un belio es 10.000 veces el aumento de energía del sonido, ¿no? Por eso utilizamos una escala logarítmica. Un decibelio, la décima parte, es igual a 1.26 de la energía sonora. ¿Cómo se mueve la energía sonora? ¿Cómo se mide la energía sonora? En realidad es con la presión que está haciendo, porque como es energía mecánica, tenemos que hablar de presión. Entonces,
1.26 de esa energía es un decibelio. Y la escala de decibelios es logarítmica, y entonces es, van de 10 en 10, creo que es. Sí, más o menos aquí, vamos a ver. Ese es el umbral de la audición, pero antes de eso, es importante que veamos esto. Cuando llega un sonido al oído, llega a una parte del, de la membrana basilar, hace vibrar y eso nos hace oír exactamente si es un sonido agudo o bajo según la frecuencia, ¿no? Esa es una cosa. Para saber si ese sonido es fuerte, leve o muy fuerte, tenemos la amplitud, cuánto vibra. Y es eso lo que les mostraba hace rato, que hay estos tres mecanismos para saber si es fuerte, ¿no? Cuando la onda sonora es, de amplitudes es alta, o sea, sube y baja alto, quiere decir que se mueve también mucho, estimula un número mayor de células ciliadas porque está vibrando más fuerte. Entonces, eso nos indica, indica el cerebro que el volumen es fuerte, ¿no? Y el mecanismo, otro de los mecanismos es que las células ciliares externas recién se estimulan con la intensidad fuerte, solo con volúmenes altos. ¿Ok? Bueno, esos son los tres mecanismos. La amplitud mayor, que estimula más cantidad de células ciliadas, en general, internas. Luego, la amplitud mayor de la onda estimula bueno, a mayor frecuencia aquí, yo me estoy rayando, pero los tres mecanismos. Amplitud mayor de la onda sonora estimula, quiere decir que se mueve mucho, esa es la amplitud. Por tanto, va a estimular a las células ciliadas a mayor frecuencia. Ese es uno. Dos, estimula el número mayor de células ciliadas. O sea que llega aquí. No, si es bajito, pues estimularíamos a 10, pero si es fuerte, estimula a 100 o a 500, ¿no? Y el tercer mecanismo, las células ciliadas estimulan recién con estos, o sea, hasta donde hemos visto es el 2, es células ciliadas internas. Las velocidades externas recién se van a estimular cuando la amplitud es muy fuerte, muy alta. ¿Ok? Bueno. La ley de la potencia es diferencia de intensidad, es la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Eso quiere decir que llega un sonido fuerte, ¿no? Esa es la intensidad sonora real, una vibración fuerte. La raíz cúbica es lo que capta el oído, ¿no? Como diferencia de intensidad. Entonces, eso es lo que es embelios. O sea que, como estamos hablando de energía que se mueve, 1.000.000 de veces que se mueve, transmite como si fueran 10.000 veces la intensidad captada. Sin embargo, lo real ha sido 1.000.000.000 de veces, ¿no? Entonces, la escala de intensidad es muy, muy comprimida. Y eso es lo importante para ustedes, un velio para entender. Cuando decimos decibeles, ¿qué es esto? Un velio, o sea, un velio son 10.000 veces el aumento de energía del sonido. Entonces, un decibelio es una décima parte de eso, y eso equivale a 1.26 de la energía sonora, que es lo que estábamos hablando aquí al principio, ¿no? De la intensidad sonora. Mejor aquí en la escala. Ya, esta es una escala, como ven en su libro, ¿no? Presión en decibeles. Ya, entonces, 0 decibeles es igual a 1 dina por centímetro cuadrado, que vendría a ser esto, ¿no? Esta es la presión que hay. 0 decibeles significa que la presión es 1 dina por centímetro cuadrado. 1 dina es una medida de presión.
Entonces, por centímetro cuadrado, ¿no? Un poquito están apretando, esto es el 0 decibeles. Y ahí tienen más y menos. Esta es la escala en decibeles. Y aquí tienen la frecuencia, ¿no? Esto dice, esta escala dice 0, 20, 40, 60, 80. Eso está bien en velios. Pero en realidad la escala está en velios, pero los velios son logarítmicos. Entonces no es que aumenta poquito, ¿no? De 0 a 20, de 0 a 20 decibelios, parece que aumenta un poco, pero en realidad ha aumentado con más de 10.000 veces. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es una escala logarítmica, ¿ok? Bueno, aquí tiene más, este es el umbral de frecuencia. Esta es la presión que se ejerce, porque como el sonido es energía mecánica, se tiene que hablar de presión. Entonces, la presión ejercida, que son menos 73.8 decibelios, cuando la frecuencia es baja, la, la percepción o la presión que se ejerce es más alta, ¿no? Conforme se aumenta la frecuencia, si uno va subiendo el tono de voz, la frecuencia va aumentando, pero la intensidad más bien va a ser siendo disminuida, ¿no? Va disminuyendo, no la intensidad, sino la presión. Entonces, por eso los decibeles van bajando. A ver si alcanzan en esta otra. No, simplemente aquí. Bueno, esto es simplemente para mostrar el umbral, ¿no? Esta es una escala que se van a usar mucho. Estos decibeles, la presión de sonido y frecuencia del sonido. Entonces, como les he mostrado en la anterior clase, un sonido tiene frecuencia y tiene amplitud. La amplitud es lo que hace el volumen, ¿no? Y la frecuencia, cuántas veces. Entonces, en general van a ver en los cuadros para el sonido, cuando hablamos de oído, que aumentando más bien que se relaciona la frecuencia y la amplitud, o sea, la presión. Entonces, aquí en este cuadro lo que muestra es simplemente el umbral, ¿no? El umbral de la audición es a mayor frecuencia del sonido, menos energía requerida. Entonces, fíjense ustedes, aquí es también logarítmica, 1, 2, 5, 10, 20, 100, 2000, 10.000. Es más o menos hasta el rango de audición. A mayor frecuencia, sobre todo hasta 10.000, a mayor frecuencia del sonido, ¿no? Menor energía necesita. Eso es lo que les quiero decir en otras palabras. Que mientras más alta es la voz, menos amplitud necesita, menos presión, porque eso es menos decibeles. Por eso esta línea va bajando aquí. ¿Vale? Si tenemos unos sonidos bajos, 1, 2, 10 Hz, que es un sonido muy bajo, para que se pueda percibir necesita mucha energía. Entonces, si ustedes se ponen, por ejemplo, en las fiestas, están cerca de un parlante, cuando hay unos bajos así fuertes, lo que se van a sentir incluso en la piel, ¿no? Cómo se mueve, es la vibración. O sea, entonces necesitan harta energía. Ustedes ven aquí, entre 5 hasta 10 Hz, que es lo más bajo, pues van a sentir presión alta, ¿sí? Conforme aumenta la frecuencia, la presión necesaria es menos y ya se produce prácticamente el sonido, ¿vale? Ok, luego esto es para ustedes ven hasta aquí, hasta 20 es vibración y a partir de 20 más o menos se convierte ya en sonido. Entonces, esto es, si se tocarían con una agujita
el oído, tienen esta respuesta más o menos del oído. Este es el tacto, ¿no? La vibración, el tacto, y este es el oído. Entonces, ustedes ven gran diferencia, ¿sabes? Y bueno, este es el umbral. Mientras mayor frecuencia, menos energía requerida. El umbral de frecuencia es entre 20 a 20.000. Eso es lo que nosotros podemos escuchar. De 20 Hz, de 20 ciclos por segundo, sonidos muy bajos, hasta máximo 20.000. Los animales, los perros, por ejemplo, tienen otro rango de frecuencia y ellos escuchan cosas que nosotros no escuchamos, ¿no? Creo que tienen hasta 30.000 ellos. Por eso son buenos guardianes, porque oyen, digamos, se rompe una ramita, nosotros no escuchamos nada, pero ellos sí, no solo la sensibilidad, sino sonidos que, aun cuando sean fuertes, nosotros no podemos oír, ellos sí oyen. Eso depende del rango de nuestra capacidad auditiva. Nosotros tenemos entre 20, como humanos, de 20 ciclos por segundo, de 20 Hz, hasta 20.000. No más, ese es el rango de audición nuestro, ¿ok? Entonces, bueno, como es, cuando el volumen es bajo, esto de 20 a 20.000 Hz es con un sonido normal. Cuando es baja, cuando la frecuencia es baja, con sonidos bajos, necesitamos más volumen. Solamente llega hasta 5.000 Hz, ¿no? Nuestra audición disminuye para sonidos de baja frecuencia, ¿no? Necesita más, o sea, para escuchar esos sonidos bajos necesitamos alto volumen. Para escuchar los radios altos, menos volumen, en otras palabras. ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, siguiendo con el oído ahora, una vez que escuchamos, la señal del oído tiene que transmitirse por las vías centrales. Entonces, esta es una estructura así rápidamente revisada. El ganglio de Corti, de ahí las vías aferentes, ¿no? Las vías primarias, como ven ustedes aquí, van a ir a los núcleos. Esta es la vía coclear, ¿okay? Va a llegar primero al núcleo coclear, luego al núcleo de la oliva superior. Hasta aquí hay en tres partes donde se entrecruzan a nivel de núcleos cocleares, a nivel del cuerpo trapezoidal y bueno, todo esto es a nivel del bulbo, ¿no? Ahí las fibras suben por una parte que se llama el lemnisco lateral, ¿okay? Llegan así a los núcleos de la oliva, a los superiores. A partir de ahí más bien se forma el lemnisco lateral, como ve aquí. Este el lemnisco lateral es lámina lateral, significa eso. Luego tenemos llega a otro núcleo que es el colículo inferior. Luego llegan al núcleo geniculado medial y finalmente de ahí hasta la corteza. Entonces hay tres tipos de neuronas, de primero, segundo y tercer orden, ¿no? Eso es mejor poner así. En todo ese trayecto hay tres partes donde se decursan, uno a nivel del bulbo, que lo decía aquí, a nivel de los núcleos cocleares, otra decursación aquí a nivel de la protuberancia, ¿no? A nivel del colículo, y una tercera que es a nivel del colículo inferior, donde también se decursan en esas tres partes, pueden cruzar al otro lado. ¿Okay? Y las neuronas de primer orden van desde el oído hasta los núcleos de la oliva, hasta la protuberancia. Las neuronas de segundo orden van desde ahí hasta el mesencéfalo,
y las de tercer orden del mesencéfalo hasta la corteza, ¿no? Son tres niveles, digamos, ¿no? en toda la vía auditiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes aquí? Los núcleos de la oliva superior, luego el núcleo del lemnisco lateral, que de ahí sale el lemnisco, la lámina lateral, que sube hasta el mesencéfalo, colículo inferior, núcleo geniculado medial y, bueno, finalmente la corteza. Esa es la parte más de neuroanatomía que tiene que ser. En esta estructura, si ustedes ven, algo importante es que esto viene de los dos lados y tiene varias decusaciones. Entonces, cuando hay una señal auditiva, va por los dos lados, obviamente, pero llega siempre, que cruza, ¿no? Si escuchan de un lado, va a ir por los dos lados hasta la corteza. Entonces, cuando hay una pérdida de oído, de uno de los oídos, se pierde, funciona, toda la otra parte funciona, digamos, por las dos vías, ¿no? Porque tiene muchas decusaciones. Entonces, si pierden el derecho, lo que han estudiado por el izquierdo, la pérdida no es tan grande, se van a escuchar más o menos, o sea, obviamente hay pérdida, pero no es tan grande porque van a poder escuchar como si estuvieran escuchando de los dos lados. Obviamente menos, sí, pero digamos tiene ese sentido, ¿no? De tantas decusaciones, todas las fibras van por los dos lados. Ok. Algunas características de las vías centrales. Lo que les decía, las señales viajan por las dos vías, ¿no? Hay las tres decusaciones. Muchas de las fibras están conectadas con sistemas reticular y al vermis, ¿no? Emiten varios colaterales. ¿Para qué? Para que se alerte más bien todo el sistema nervioso. Cuando están durmiendo y hay un ruido fuerte, se despiertan rápido, están listos para salir. Es gracias a este sistema, ¿no? Aquí están conectadas con el sistema reticular y el vermis del cerebelo para el equilibrio. Luego, otra característica muy importante es la orientación espacial conservada, ¿no? Significa que el orden que está recibiendo en la cóclea, que es así de agudo a grave, como el piano, les decía, todo ese orden de sonido se mantiene en las neuronas hasta la corteza. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente. Aquí están los otros. ¿Cómo es en la corteza? Las áreas del cerebro, la corteza, bueno, ahí se proyectan las áreas auditivas. Tienen aquí la corteza primaria, luego la corteza secundaria, ¿no? Está más o menos distribuida así. La parte más interna con las percepciones de baja frecuencia y las otras aquí alrededor de alta frecuencia, ¿no? Entonces, visto de abajo tenemos así, corteza primaria y luego la corteza de asociación. ¿Dónde está? Hay un plano supratemporal de la circunvolución. En el plano supratemporal, más bien de la circunvolución temporal superior, o sea, aquí, la cara lateral del lóbulo temporal, la ínsula y el opérculo son las otras partes que están adentro. Aquí no se ve el dibujo, pero está adentro. Bueno, está dividida en corteza primaria y secundaria, o de asociación. Y aquí hay 6 mapas tonotópicos. Significa que el mapa tonotópico es el orden de frecuencias en las que reciben, ¿no? Es la escala del piano, se va repitiendo y en la corteza hay 6 mapas de eso. Ok, bueno, la baja frecuencia es más anterior, la alta frecuencia es posterior. Esto ya está claro. Ese es el mismo orden, ¿no? Baja frecuencia adelante, alta frecuencia atrás. O sea que de aquí
De adelante hacia atrás sería aquí, aquí se percibirían los tonos más bajos y aquí los tonos más altos. Bueno, otra característica es que las neuronas corticales responden a una gama de frecuencia reducida, cada neurona cortical, y eso significa que la respuesta se afina en el viaje porque hay toda una conexión por inhibición lateral. Eso ya conocen lo que es la inhibición lateral, entonces en los circuitos se van, si hay un sonido que llega, va a resaltar un sonido específico y de la esfera por donde está yendo esa señal, emite siempre señales por otras vías hacia los lados para que se inhiba el resto y se contraste solamente la vía que está yendo, ¿no? Esa es la inhibición lateral, si se acuerdan. Bueno, y por tanto, las neuronas corticales van a responder no a todo, sino a una gama reducida de frecuencias. Entonces, no se complica. ¿Cómo está la corteza auditiva? Entonces, igual que en el oído, igual que en la vista, está también por columnas, ¿no? Y cada columna responde a un sitio específico. Como ustedes ven aquí, aquí está diferentes frecuencias. Esta 5000, 6000, 7000, 8000 Hz, así. Cada columna, ¿no? Y a cada volumen también. Entonces, a un tono específico. Y siempre recibe de los dos lados, ¿ok? Entonces, como aquí está más o menos así distribuida la corteza, la parte más inferior de baja frecuencia, media frecuencia y luego la parte más alta de alta frecuencia. Entonces, igual aquí el mapa tonotópico está igual conservado en la corteza, por eso aquí es desde bajo hacia alto. Aquí solo está entre 6000 y 8000, pero llega hasta los 20000 seguramente, ¿no? Y en ese sentido, también hay como digo, llega la señal de los dos oídos, o sea, en las mismas columnas tiene conexiones para saber si están viniendo de los dos o de uno solo. Eso nos permite saber de dónde viene el sonido y qué tono nos están hablando y con qué volumen, ¿no? Pero principalmente la frecuencia. Bueno, después algunos patrones sonoros, que quiero medir rápido porque ya no hay mucho tiempo. Hay registros de sonidos ya incorporados en la corteza que permiten reconocer. Entonces, ¿cómo aprendemos a hablar? Todo eso es justamente la corteza está en blanco, realmente cuando nacemos. Los primeros sonidos que escuchamos, ya sabemos que hay, ¿no? Tonos bajos, altos, y eso se va guardando en la corteza, ¿no? Esos son los registros de sonidos que están incorporados. Entonces ya con el tiempo, todo ese tipo de sonidos se van guardando en la memoria, en la corteza, de manera que después ya podemos reconocer cuándo es un sonido por decir, un ladrido, un auto y las palabras, etc., ¿no? Todo ya está, esos sonidos registrados y están incorporados en la corteza. Y eso es lo que sería aprender a hablar, ¿no? En otras palabras. La combinación o secuencia de sonidos. Entonces, bueno, ¿cómo se ve? Si se destruye la corteza, una parte, no se produce la sordera, pero sí podríamos perder la capacidad de reconocer la fuente. O sea, eso es cuando se destruye todo un lóbulo temporal, ¿no? Un lóbulo temporal, vamos a escuchar, o sea, destruyendo la corteza, no el oído. Destruyendo la corteza, vamos a poder escuchar bien todo lo que nos están diciendo, porque el sonido llega por los dos oídos, llega hasta la corteza, a una sola, aunque haya una sola, pero
lo que no podemos hacer es decir si el sonido está viniendo de la izquierda o de la derecha. Hay una parte de la corteza que es justo en el lóbulo temporal, que es la corteza, el área de Wernicke, ¿no? Que es una área donde se interpretan los sonidos. Esa área, cuando se lesiona, la persona escucha bien lo que le han dicho, pero no entiende lo que le han dicho, ¿no? Ese es ahí, bueno, así se ha podido saber que para la función de esa parte de la corteza de Wernicke. O sea, nos dicen dónde está y ustedes escuchan dónde está, pero no entienden, no pueden interpretar ese sonido. No significa lo que significaría dónde está. ¿Ok? O si es un sonido, ¿o qué tipo de sonido es? Bueno, la otra cosa, característica, determinación de la dirección del sonido por los dos mecanismos. Como les decía hace rato, la pérdida de un oído o de la corteza les impediría que reconocer de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el mecanismo es este, ¿no? El cerebro mide la diferencia que hay en la llegada de sonido de un oído a otro oído, y a partir de esa diferencia puede decir si el sonido está viniendo de la izquierda o de la derecha, ¿no? Eso sucede cuando los sonidos tienen frecuencias menores de 3000 Hz. El otro mecanismo es la diferencia de intensidades entre los dos oídos, ¿no? Si capta que está viniendo más fuerte del izquierdo que del derecho, entonces el cerebro reconoce que el volumen o que el sonido está viniendo de donde sea más fuerte, ¿no? En el caso de la derecha. ¿Ok? Bueno, y para reconocer si el sonido viene de adelante o de atrás es que utilizamos las orejas. ¿Dónde se reconoce la dirección? Justamente en el núcleo olivar superior, es ahí donde las neuronas llegan y en ese núcleo, el núcleo olivar, detecta la diferencia izquierda-derecha, ¿no? Y de ahí es de donde nos dice el sonido viene de la izquierda o de la derecha. Luego el núcleo olivar superior medial tiene un mecanismo específico también para detectar la diferencia del tiempo. Bueno, eso es lo que decía ya, los olivares pueden detectar la diferencia de los dos. Si el sonido viene de adelante, estimula unas neuronas, y viene de otro, estimula de otro lado. Ahí tiene ya diferenciado, y para que nos diga, viene de izquierda o de derecha. Bueno, finalmente, hay dos tipos de sordera, la nerviosa o sensorial y la de conducción. La de conducción se refiere a la pérdida del aparato auditivo, pero del oído externo. O sea, no del pabellón o del conducto externo, sino, perdón, del oído medio. La destrucción del tímpano, digamos, la destrucción de los huesecillos, todo el mecanismo de transmisión del sonido hacia la cóclea. Cuando se pierde eso, cuando no funciona, a eso se llama sordera o hipoacusia de conducción. La nerviosa o sensorial es cuando la lesión o la pérdida de la capacidad auditiva está en la transducción, o sea, en el órgano de Corti. Si se pierde el órgano de Corti, eso sería una sordera sensorial, neurosensorial o nerviosa, ¿no? Y obviamente de ahí hacia arriba, si se perderían las vías, pero es muy difícil que se pierdan las vías centrales. ¿Por qué? Porque están repartidas por todo el bulbo, por protuberancia, mesencéfalo y hasta la corteza, ¿no? A los dos lados. Entonces, para perder eso tendría que perderse todos esos órganos. Entonces, comúnmente la sordera es a nivel de la cóclea, ¿no? Lo que se pierde. A nivel de la corteza, sí, si hay un accidente vascular cerebral, puede haber lesión temporal severa,
pero como les decía hace rato, es como si se sacara la corteza, con el otro lado va a poder oír perfectamente, ¿no? Eh, con, con- Tal vez no tan perfectamente, con una leve discapacidad, pero va a oír, no va a ser sordo. En cambio, si se pierde el órgano de Corti, ahí sí se pierde la transducción y en ese caso sí uno es totalmente sordo. ¿Ok? Bueno, esas dos cosas. Luego el audiograma, que es la audiometría, es un procedimiento para medir la capacidad auditiva. Y este audiograma mide la capacidad, combina la frecuencia y presión del sonido, ¿no? Entonces tiene aquí en la escala, aquí digamos horizontal, tiene la escala en frecuencias, 750, 1500, 3000, 6000 y como es logarítmico hasta 20.000. Y aquí tenemos la escala de la presión, ¿no? O sea, en decibeles, lo que hemos visto hace rato. Normalmente, bueno, se va haciendo la prueba a frecuencias bajas, cuanto si oye o no oye, ¿no? O sea, le ponemos una frecuencia, digamos, por decir 750, le damos a 750 con volumen bajo, vamos subiendo el volumen, pero siempre la misma frecuencia, y hasta que la persona nos diga así, oigo, entonces anotan, ya. Luego subimos a 1500, vamos subiendo de volumen cero hasta, subiendo hasta que nos diga sí, aquí oigo. Sí. Entonces estamos combinando frecuencia con amplitud y se van, bueno, probando hacia diferentes frecuencias y diferentes volúmenes o amplitudes. Vamos a ir viendo cuando oye. Entonces podemos marcar, como en este ejemplo, si un audiograma de alguien que pierde, ¿no? Normalmente debería ser casi una línea recta, o sea, no perder en ninguna. Cuando el oído es normal, a frecuencias bajas, con volúmenes bajos, no, ya debería oír. Y lo mismo a frecuencias altas, con volúmenes incluso más bajos, debería oír. Pero si a esa persona le estamos dando a frecuencias bajas, volúmenes altos y cada vez más altos, digamos en este caso, a 1000, a 1000, a una frecuencia de 1000, la pérdida en decibeles, o sea, le damos un volumen de 50 decibeles, no, subimos a 20, no escucha, a 40, no escucha, a 50, sí escucha. Entonces quiere decir que ha perdido 50 decibeles, ¿no? Por eso sí. Y así sucesivamente. Entonces, no, en este caso, lo que le estoy mostrando aquí es una pérdida de la audición a frecuencias bajas, necesita una muy alta, un alto volumen, y aquí menos, entonces no es total la pérdida, la hipoacusia es moderada, pero bueno, es importante porque es 80 o 90, 80 decibeles. Y 80 decibeles, 80 o 90 decibeles ya es el sonido de la voz, ¿no? De la palabra. ¿Okay? Lo máximo que podemos captar en decibeles es hasta 110, que es la explosión de una bomba, por ejemplo, para que se ubique más o menos. Todo esto es logarítmico. Obviamente entre la voz y la explosión de una bomba hay una gran diferencia, pero en decibeles no es mucho. De 80 a 120 son 40 decibeles, pero es logarítmico, si aumenta 10.000 veces o hasta 100.000 veces, ¿no? Aquí está el audiograma de sordera nerviosa y audiograma de conducción. El audiograma de sordera nerviosa van bueno, hacemos exactamente lo mismo y va nomás bien, escucha, pero a frecuencias altas ya disminuye. Y esta es una frecuencia audiograma de sordera de conducción. Esta es la nerviosa, ¿no? Los dos. Entonces necesitamos alto volumen aquí. Y aquí es a frecuencias bajas, necesita un volumen de 40.
más o menos, y conforme aumentamos la frecuencia, va necesitando menos audición, entonces podemos decir que sí, este es de conducción. Este es para un oído y este es para el otro oído, ¿no? Uno izquierdo y otro derecho. Entonces, bueno, dice, en este caso, bueno, es conducción de aire y hueso. Por hueso escucha bien, por aire no. Entonces, eso nos da. Por hueso significa que le han puesto directamente la estimulación al hueso y ha estimulado, por tanto, la córnea, y entonces ahí escucha muy bien. Pero cuando le dan por aire, ya no. Entonces, de ahí se pueden deducir que si es de conducción, el problema es de los huesecillos o del tímpano. En este caso, es igual, solo que la sordera a frecuencias bajas escucha, pero con frecuencias altas en ambos casos, por la conducción de aire y por el hueso, la, la capacidad auditiva, la percepción disminuye, entonces esto es una sordera nerviosa, o sea, la pérdida sería nerviosa, hipoacusia nerviosa, no total. Solo frecuencias de 2000 a 8000, bueno, pero si está dentro del rango que normalmente ya no le permitiría oír muy bien, solo oiría unos sonidos. Bueno, con eso acabamos, jóvenes. Audición. Supongo que no va a haber ninguna pregunta, como siempre, así que lo que nos queda es olfato y gusto, que es muy simple, así que ya no hay tiempo. Nos vamos a ver el doctor Villarreal ya empieza el lunes. Ya me dijo que tengo que acabar hoy, así que con esto acabamos conmigo, ¿ok? El lunes empiezan con el doctor Villarreal. Van a continuar con la parte de sistema nervioso, motor, yo también. Así que, bueno, sigan nomás en su estudio, ¿ok?